Tenía 4 años cuando vio el primer fonógrafo. Este fue construido por él. Alfredo Cortina, pionero de la radiodifusión. Pero don Alfredo Cortina no solo le entró a la radio, sino al cine, a la televisión, el teatro, la literatura, la pintura y sobre todo al arte de hacer cosas, de fabricar lo más increíble, desde un mueble hasta un transmisor. Él ha fabricado micrófonos, collares, perfumes, relojes. A la una la luna, a las 2 el reloj, que se casan la aguja y el granito de arroz. A la una la luna, a las 2 el reloj, que se casan la aguja. ¿Por qué usted hace tantos relojes tan distintos? Bueno, porque a mí me gusta mucho, yo me divierto mucho haciendo un reloj que sea diferente a otro. Son relojes alegres, no son relojes tristes. Esos relojes que, como dice la gente, que marcan la hora de la muerte. No, no, al contrario. Estos están marcando la hora de la vida, las cosas buenas, porque son relojes alegres. ¿No? Donde hay color en ellos. No es esa cosa del reloj serio, que el reloj tiene que ser muy serio. ¿Por qué? El reloj tiene que ser muy alegre, que más bonito. Fíjate la colección que yo he hecho, que usted la puede presentar ahora. Mire, ¿y qué significa el tiempo para usted? Usted ha querido atraparlo en esos relojes, pero para su vida, ¿qué significa el tiempo? Es que lo que pasa es una cosa, que es que el tiempo y el espacio, esas son cosas medias subjetivas. Eso es una cosa que no se sabe si eso existe en verdad, así como nosotros lo tenemos concebido. Claro, por otro el tiempo y el espacio es una cosa que en nuestro cerebro funciona, pero ¿será eso así? ¿Será el tiempo así? Porque ¿qué es eso el tiempo que pasó? ¿A dónde está? Porque el espacio, yo digo, yo voy de aquí a Petare, pero yo puedo regresar de Petare otra vez para Caracas, pero yo no puedo regresar a las 9 de la noche de ayer. Me sería imposible. El único que marca eso es el cine. El cine retrocede en el tiempo, porque uno ve el movimiento, lo que pasó, exactamente lo que pasó hace 50 años, 60 años, 70 años de cines viejos. Uno ve el movimiento, lo que pasó exactamente en ese momento del tiempo. Pasó eso así. Ahora, según algunas personas, algunos creyentes dicen que el tiempo no existe, sino que el tiempo siempre es el tiempo, siempre estamos en el mismo tiempo. Ahora, ¿el tiempo vital suyo cómo es? Lleno de creación. Bueno, sí, porque a mí me gusta mucho hacer esas cosas. A mí me distrae mucho cuando hace una máquina de reloj. Hay gente que no le gusta porque es un trabajo muy manual. Pero también es un manera donde tienes que trabajar porque hay que calcular los engranajes y todas esas cosas que lleva el reloj. Pero eso hay que hacerlo. Ahora, estos relojes que yo fabrico con mecanismos son muy exactos porque trabajan con motores sincrónicos. Solamente se vaya la luz y ellos se paran. De resto no, ni se adelantan ni se atrasan. Los de cuarzo ya, eso no le importa, eso trabajan con una batería o una pila eléctrica, trabajan ellos. Entonces son exactos en su movimiento. Yo tengo un reloj pulsera, por ejemplo, que compré hace 3 años. Ese lo puse a la hora el día que lo compré, hasta el día de ahora. Está exacto en su hora. Yo nunca lo he movido la hora, jamás. Pero él sí. Alfredo Cortina se ha movido mucho en 83 años. Trabajó con otros pioneros de la radio venezolana. Ahí está con Carlos Fernández, Edgar Anzola, Luis Alfonso Larraín, él mismo en el experimento del Dr. Hughes. Su teatro Pinball. Las comedias policiales de 1933 y un gentío que actuó en sus películas y le inspiraba cuentos. Bueno, esto, mira, Margarita, estos son 26 cuentos que yo tengo listos aquí preparados. Estos cuentos yo los he ido puliendo y componiendo, que a mí me gustan muchísimo. Yo no sé si les gustarán a los demás. Pues son cosas un poco, tú sabes, ese mundo que me gusta mucho a mí, ese mundo del espíritu del otro, del más allá, de todas esas cosas misteriosas, que eso es lo que a mí me llama. ¿Y cómo se llaman esos cuentos? Bueno, aquí tiene, este se llama Claridad. Tengo ese nombre más o menos así, tiene El Rebelde. El Rebelde es la historia de un guerrillero, que me quedó bastante bien ese cuento. Este es el entierro. Esto se trata no de un entierro de una persona, sino de esos entierros que habían en Caracas y en muchos interiores de la República cuando la huida de Boves, que enterraban las joyas y las cosas. Eso es Libertad. Libertad. Este es un hombre que estuvo preso 40 años sin haber cometido ningún crimen y después le ponen la libertad, pero no le interesaba. Lucila, ese es el amor de un hombre por una mujer que no era ni fea, que no era ni bonita, ni era linda, ni tenía bonita voz, pero ese era el amor de su vida. El espacio, este es la historia de un astronauta
que va al espacio en una nave especial que estuvo viajando durante 10 años en el espacio. El fetiche, esas cosas que dicen que traen buena o mala suerte. ¿Y usted cree en los fetiches? Yo, mira, eso es tan difícil. Tú sabes que el fetiche, esa cosa que son como la Pepe el Samuro, esas cosas, ¿no? Dice que tienen influencias sobre uno, lo mismo que el color de ciertas piedras o ciertas piedras preciosas, ciertos metales. Nosotros vivimos en un mundo que no entendemos todavía, que no conocemos bien. Un mundo que ya lo hemos empezado a conocer ahora con los últimos descubrimientos de las ondas y esas cosas, y la electrónica y tal, que se empieza a conocer. Nosotros no sabemos cómo son esas interrelaciones que hay en el universo. Eso es tan difícil y quizá puede ser que algunas cosas tengan cierta influencia. No es que yo diga que yo crea en eso, ¿no? Pero a mí me parece que debiera tener influencia todas las cosas unas con otras. ¿Usted tiene algún talismán, don Alfredo? No, yo no uso ningún talismán, yo no uso nada de esas cosas, nunca lo he usado. Yo no sé, no me gusta nada de esas cosas. ¿Y ese otro cuento? Este otro es un viaje al pasado. Este es una cosa que también yo sí creo en eso mucho, ¿no? Esta es una persona que está viviendo en este siglo y de repente él va a Londres a buscar una cosa que heredó allá porque él era descendiente inglés, y cuando va a la casa, cuando él entra a la casa se encuentra que él está en 1860 y los personajes que están ahí están en 1860. Ese es el cuento. Esa cosa que es la sorpresa de él, y la sorpresa cuando él les dice que él es un hombre de 1980, por supuesto, figúrate tú. Es como si ahora se me aparece un señor aquí y me dice que él es del año 2050. Yo se lo creo, porque esas cosas pueden suceder. Señor Alfredo Cortina, yo soy Nicrito, el sobrino de Lisbeth Stormy. No se preocupe, que yo lo ayudo a sacar la foto ante que la Biblioteca Nacional. Don Alfredo, y además de estos cuentos, usted pinta y dibuja. Quisiéramos ver también algo de eso. Bueno, yo te puedo enseñar algunos dibujos a plumilla, sobre todo dibujos de la Caracas que se nos fue, porque hay cantidades de cosas de esas que son en mi memoria tanto, ¿ves? Ciertas calles y ciertas cosas que ya tú no las consigues ni siquiera en fotografía porque no las tomaron. Entonces yo recuerdo eso, y de hecho yo tengo muchos cuadros hechos así, como el Parque Carabobo. Que yo no creo que existan fotografías muy explícitas del campo Carabobo, del Parque Carabobo, ni por ejemplo ni de la Yerbera, esas haciendas que tuvieron cerca del Nuevo Circo. De eso no hay nada. Bueno, yo eso lo he ido recogiendo de datos y cosas que consigo, y después de una fotografía de un tío de mi mujer que era aficionado a fotografía ya a principios de siglo, que tenía una cantidad de negativos. Yo esos negativos los he pasado a papel, los he ampliado, y con eso me ha ayudado para rehacer una serie de cosas que se han desaparecido. Este dibujo es el Portachuelo, o sea, la Roca Tarpeya. Aquí había una estación de ferrocarril, de un ferrocarrito que iba de aquí al valle, y se llamaba la estación del Portachuelo. Esta es la estación, la entrada en la estación del Gran Ferrocarril de Venezuela, en Caño Amarillo. Esta era la entrada, y se va a la derecha y estaba el patio donde la gente esperaba para subirse a los trenes. Una estacioncita. Este es el Puente Hierro. Esta la tomé yo de una fotografía de un tío de Eli, de allá de 1905. Encontré la fotografía borrosa, pero hice el dibujo como era el Puente Hierro con lo que yo recordaba. Y ves el tranvía y el puente que era de hierro. Y no había entonces ranchos ni esas cosas en la montaña. Este es el Parque Carabobo, y esta es la entrada a la hacienda del Conde. Por esta puerta de noche, a las 12 de la noche, salía el Conde Mestiachi, según dicen, en un coche tirado por caballos descabezados y un cochero descabezado, y él descabezado también asomaba la cabeza por una estatuilla. Una cosa terrorífica, ¿no? La oscuridad, claro, la oscuridad. No habían luces, nada, pues al principio, al final del siglo, y la gente tenía miedo, salían las rayones y todas las cosas. Este es un lavandero familiar de 1905 con la ropa guindada y la lejía y la batía, no era entonces detergente en esas cosas, y las latas de aceite vacía las usaban para sembrar mata, que hay sembrar mata de tugatúa, lo que ponían ahí. Esta es la laguna de Katia, que desapareció. Esta laguna se formó, creo que había una curtiembre, y esa era el agua agotada, que después es una gran laguna. Había unos botes ahí, la gente paseaba en botes, y había un bar, que lo llaman el bar Pulmonía, porque sopló un ventarrón horrible de noche, un aire helado, y mucha gente cogió pulmonía. Eso era así.
Este es el Trapiche, esto existió aquí en Caracas, donde está lo que son las Mercedes. Ahí hay un edificio enorme que se llama el Trapiche allí. Eso era las Mercedes, pero son las Mercedes, eso estaba allí. Esta es el ferrocarril de Carenero, ¿verdad? Eso es viejísimo, eso es 1885, ese ferrocarrilito. Este traía carga y sobre todo carbón, sacaban carbón, me parece, de ahí, era una esquina de carbón. Esta es la casa de San Mateo, la casa que voló. Después que la reconstruyeron y hicieron pues. Esta es la estación del ferrocarril de Río Chico, que también tenía su ferrocarril. Esa es la estación y aquí el andén de pasajeros. Aquí tienes una rueda Pelton. Esta creo que estaba, me parece a mí, por Petare. Pero esa la dije yo de memoria por la razón de que yo la recordaba como era, pues nosotros nos encaramábamos en esa rueda, muchachos, nosotros, a jugar allá arriba. Eso estaba oxidado, digamos, también. Este es el puente Victoria. Lo que quedaba después de eso no existe también, que quedaba ahí con calles empedradas, eran así los puentes. Bueno, estos dibujos los he hecho yo como un recuerdo de la ciudad que se nos fue. Yo tengo muchísimos más, tengo bastantes recuerdos de esto de la Caracas vieja. ¿Qué es lo que más recuerda de Caracas? Bueno, de Caracas lo que yo recuerdo era lo agradable que era la ciudad, que era una ciudad de calles empedradas o algunas con concreto y la cosa familiar, casas todas de un solo piso, con decirte que voy a Monroy de Misericordia, y mamá decía, ve la hora en la catedral, y yo me subía a la ventana en la casa de enfrente y veía la catedral y veía la hora. Le llamaba la hora y llamaba a ponerlo por la hora, que le decía que la he visto en catedral. Fíjate tú, una ciudad que no tenía ni un edificio de 2 pisos. Era rarísimo un edificio de 2 pisos. Era una ciudad muy buena, muy agradable, con una sociedad muy simpática, muy grata, y donde era muy agradable las reuniones y las fiestas que se hacían. Como todo costaba mucho trabajo y era todo muy difícil, todo se apreciaba mucho. Ahora no, porque ahora cualquiera tiene una vitrona en su casa, un toro ortofónico o una cosa de estas de alta fidelidad. Y entonces la gente oye su música en su casa y pone su fiesta lo que quieran. Entonces podía hacer eso. Todo el mundo no tenía un fonógrafo, todo el mundo no podía tener una pianola. Eso era las casas, entonces ahí se iba uno a divertir. Y entonces ahí se enamoraban a las muchachas, que era muy difícil enamorar a una muchacha en ese tiempo. Es difícil, usted no tiene idea, no, eso costaba. Claro, la conquista era mucho más grave y tenía mucho más mérito que ahora. Las muchachas de Caracas tienen mucha fantasía. Con tantas bellezas caraqueñas, Alfredo Cortina hacía sus comedias de radio y películas. Entre sus artistas favoritas estaban Cecilia Martínez y Carmencita Serrano. Y Doña Fedora Alemán en una película de 1934, Ha pasado el expreso. Otra película de Alfredo Cortina, de 1930, El tesoro de los Montes Real. Esas películas las hice yo con un Patek Baby, o sea, 9,5 milímetros perforación central. Esos proyectores son muy difíciles de conseguir, porque eso ya no se fabrica, eso es una cosa que se descontinuó. Entonces yo me conseguí un proyector que estaba bastante bien y un bombillo. No las grabé todas porque se me quemó el bombillo y no conseguí más bombillos de eso. Yo grabé entonces El tesoro de los Montes Real, que fue la primera que yo hice. Esa la hice yo con mis primas, las Brown. Las hacemos los domingos como distracción o diversión, los días domingos. Entonces hicimos esa película. Y después hicimos otra con Fedora Alemán y Yolanda Alemán, la mamá de las Alemán, y Antoñito Casté, que se llamaba Ha pasado el expreso. Bueno, son cosas truculentas. La primera es una cosa de un robo espantoso, donde le roban unas joyas y unos documentos para un tesoro que había enterrado, ¿no? El expreso es un ferrocarril que lo van a volar porque trae un mineral aurífero. Y quien maneja la locomotora era la protagonista, o sea, Fedora Alemán. Bueno, esa película quedó bastante bien con sus letreros y todo. Esas son las 2 películas que yo pude grabar bien en videotape. ¿Y tiene algún programa de televisión? También El ocaso de un sol. Yo grabé me regaló Radio Caracas, la televisión me regaló el casete
con el programa completo de Lo que hace un sol, que es la muerte de Bolívar en San Pedro Alejandrino. Bueno, cuando nosotros terminamos ese programa, José Antonio Ferrara y yo, llamamos a la Academia de la Historia para que lo fueran a ver. Y lo encontraron perfecto. Entonces, si algo pasó en San Mateo, es exacto eso que usted me ha escrito. Claro, nosotros vimos todas las biografías de todos los que escribieron y presenciaron el acto. Y eso fue lo que pusimos en la película. Ahí no hay alteración ninguna. Y quedó muy bien el personaje, porque estaba muy bien, y todos los que lo acompañan a él, que son todos aquellos cantidades generales que estaban ahí, que lo acompañaron. Eran otros tiempos, todas esas cosas amigo figuran mío. ahí. Es un documental muy bueno que yo lo tengo guardado porque yo lo considero como una joya para los conocimientos históricos. Él, don Alfredo Cortina, ha hecho historia en la radio. Creó El misterio de los ojos escarlata, la primera comedia de suspenso de la radio venezolana. Valorizaba a los actores, Argo Antillano, Marujita Alcegas, Elsa Vera Fortique y todo el elenco televisivo de los casos del inspector Nick. Esta es mi colección, es decir, que yo estoy empastando ya toda mi colección de libros que yo escribí para la radio y para la televisión. Aquí tienes tú, por ejemplo, en este tomo, están los casos, es decir, una parte de los casos del inspector Nick. Aquí tienes un caso, por ejemplo, este que te estaba enseñando yo ahora. Aquí están todos coleccionados, de manera de tener esto como una referencia de lo que se hizo en esa época sobre televisión, sobre casos policíacos. Aquí tiene uno que se llama El misterio de Mount Gang. Esos son 5 episodios de un cuarto de hora. Este programa estuvo 4 años en el aire. Fue muy interesante, era un caso semanal. Bueno, yo tengo toda la colección, más otros que todavía no he pasado, que los tengo en el cuarto mío de archivo. ¿Y dónde saca toda esa historia usted? Bueno, eso se le ocurre a uno. Esto es práctica. Se me ocurrió uno, después 2, después 3, después cuando uno ya se salen solos. Ese es asunto de entrenamiento. El cerebro se entrena. Sí, como se entrena una mano para martillar o para sacar clavos o para fabricar joyas. Se hace entrenamiento. Él también hace joyas. Hay que ver la cantidad de collares, zarcillos, pulseras que don Alfredo Cortina le hace a su esposa, la escritora y poetisa Elizabeth Short. Dame a besar tu boca como preciada ofrenda para calmar la enorme locura de Pero tanto en la televisión como en la radio, las joyas de Alfredo Cortina tienen brillo de misterio, de suspenso y, como él mismo dice, son espeluznantes, truculentas. Pero en todo caso, esas comedias policiales eran divertidísimas. Mire, y en teatro también era tan terrible usted, Bueno, espeluznante, no, así, en el de teatro misterio. no. En el teatro yo hacía las comedias en verso, estilo antiguo de capa y espada. Entonces hacíamos todos vestidos así como d'Artagnan. Esos son espadas y plumas en el sombrero y cosas de esas. Hacíamos teatro en verso, esto es una crítica al teatro en verso español. Ese famoso de María Guerrero, teatro famoso, con Abel Humeya, esas cosas. Pero hacíamos otras cosas disparatadas y le poníamos unos nombres así como son los nombres de esas comedias, son de esas dramones que son dobles. Se llamaba Doña Leonor de la Torre Nevada o El mensajero llega de madrugada. Ese era el título de la obra, en 3 actos, toda en verso, divertidísima, llena de disparate. Y la gente iba mucho, esa era la casa de mis tías, el teatro Pinball, que yo lo hice allá en casa de mis tías porque una prima mía que era Lida Planchara, Lida Cerdero Planchara, ella era muy aficionada al teatro y escribía también. Entonces hicimos allá ese teatro. Y llevan como 200 personas que se invitaban en cada función. Hacíamos una función al mes. Y después terminamos bailando. Bueno, y se hicieron muchas obras que quedaron muy buenas y gustaron muchísimo. Y la gente se gozaba mucho. Y tenemos un orfeón, se llamaba el Orfeón Guardatinajas. Un nombre muy criollo. Eso lo puso a Lida, bueno. Y el maestro Sojo era uno de los grandes invitados. Y una vez el maestro Sojo, después que termina el orfeón de cantar, después que termina la cosa, me llama el maestro Sojo y dice, tú no tienes oído musical.
¿Quién es el que le dirige a ustedes eso? Porque ese no eres tú. Digo, no, eso es una tía mía que nos dirige a ellos, pero yo no cantaba, que nos dirige a ellos. Pues eso está divinamente bien hecho. Lo que es la cosa, la armonía y la cosa esa es magnífico. Nos felicitó enormemente por el Orfeo Guarandina, que lo hacía un grupo de los tíos. Así que hacían de todo ustedes. ¿Y por qué podían hacer todas las cosas? Cine, radio, después televisión, fotografía, escribían libros, bueno, de todo. ¿Cómo podía usted hacer tantas cosas? Bueno, porque es que a mí me gusta, todas esas cosas me gustan, ¿no? Y como soy aficionado, mire, cuando uno quiere o es aficionado a cosas, uno siempre tiene tiempo para hacer las cosas. Tiempo para hacer de todo, desde un reloj hasta un mueble o un transmisor. En su casa de Los Rosales, Alfredo Cortina tiene un taller con herramientas de todo tipo y con ellas le da forma a las cosas más increíbles. Este es un astrolabio. Este es un aparato de navegación de cuando Cristóbal Colón, por ejemplo. Astrolabios. Instrumentos para medir el tiempo. Y viejos aparatos de radio parapeteados por él que todavía funcionan. Dotaron o donaron edificio Panamá. Así, amigo, que pregunta en Briauto por el... Tiene discos de todos los tiempos. Esto es la múcura, ¿te acuerdas de la múcura? La múcura está en el... ¿Doy capó? No, doy capó. Manolete, cantado por Néstor Chaire, que fue el gran cantante de pasodobles, esas cosas con los toreros. Esto es el pagano y de este lado está nada menos que Dominó. Y este es el vallecito, aquel pasodoble vallecito. Y tengo aquí también Flores de Amor y aquí está Júrame, cantado por José Mojica. Bueno, estos discos, para poderlos yo conservar bien, yo los he pasado, todos los he limpiado muy bien, tú sabes, y he hecho mi cuestión de grabación, que eso se graban con un disco mojón que lo tengan para que no tengan ruido. Eso es un proceso, yo lo hago, me quedan los discos y los paso a casete para conservarlos, porque ya esos discos no se consiguen. Y yo creo que ninguna disquera se ha ocupado de conseguir, de recolectar todos esos discos de 78 y hacer, por ejemplo, un disco de larga duración, así como hicieron con las cosas de Cardelli, con las cosas que se han hecho, cosas estupendas. Todas esas cosas son gratos recuerdos de una época. Además, es una referencia, es historia. Eso valdría la pena hacer una colección de ese. Yo tengo afortunadamente una colección bastante buena de discos viejos. 83 años y una leyenda en la radiodifusión venezolana, pero don Alfredo Cortina es una caja de sorpresa. Hasta la próxima nuevamente con don Alfredo Cortina.